Bueno, el día de hoy vamos a revisar cómo funcionan unos gastos médicos mayores, planes tradicionales o alfa medical tradicional. En nuestro caso, bueno, pues un plan práctico, un plan íntegro, un plan pleno, que bueno, pues principalmente está cubriendo la necesidad de salud. De las cuatro necesidades que nosotros atendemos, bueno, pues es principalmente la base, ¿ok? Bueno, primero bien importante, ¿qué te puede llegar a cubrir un gastos médicos mayores? Bueno, el objetivo de estos es que tú recuperes el 100% de tu salud, porque bueno, pues tú lo puedes perder por dos razones principalmente, por accidente o por enfermedad. Es bien importante entender en una línea de orden cronológico de padecimientos o de servicios que puedo yo llegar a necesitar dentro del proceso de recuperación de mi salud, entender que hay lo que se le conoce como gasto médico menor y lo que es gasto médico mayor. Es bien importante que entendamos esta diferencia porque seguramente nos va a evitar muchísimas discusiones y también nos va a facilitar más la conversación entre lo que me cubre y lo que no me cubre. ¿Ok? Bueno, un gasto médico menor principalmente es cuando a veces nosotros vamos por un tema de una diarrea, por un tema de dolorcito de espalda, por una gripita, y pues normalmente recurrimos al doctor, eh, tema de medicamento, eh, probablemente nos deja par de análisis o un chequeo de sangre muy general. Y bueno, pues seguramente esto no me va a desgastar más de unos 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 pesos a lo mucho. Y lo único que va a hacer es que me complique un poquito mi quincena o mi mes, ¿vale? Y esto, pues a final de cuentas, es un gasto médico menor. Ahora bien, ¿qué pasaría si en dado caso se me siguen complicando las cosas y pues me mandan a hacer algunos estudios médicos más especializados? Resulta que tengo que estar en un hospital, resulta que me tienen que operar y entrar a un quirófano y obviamente eso implica los honorarios de los doctores y de su equipo. Resulta que me tengo que recuperar unos días o unas semanas en el hospital. Obviamente esto va a traer consigo medicamento, va a traer estudios postoperatorios, rehabilitaciones si es un tema funcional, obviamente ya fuera del hospital. ¿Qué pasa si necesito servicios de enfermería dentro de mi domicilio? Servicios extra hospitalarios, es decir, una cama tipo hospital o algo que yo requiera dentro del proceso de recuperación de mi casa. Y bueno, pues el tema de la ambulancia o la movilidad terrestre o aérea. Y a esto, a todo este cúmulo se le conoce como gastos médicos mayores. Y si llego a necesitar varios de aquí, eso sí me puede dejar en la quiebra. ¿Ok? Entonces es bien importante que entendamos esta diferencia porque yo sé que cuando tenemos unos gastos médicos mayores, creemos que pues la gripita, el malestar, puedo atendérmelo y voy a poder eh, ya meterlo a reembolso con mi compañía aseguradora. Es bien importante que entendamos que hay una línea que divide este gasto médico menor con el gasto médico mayor y por lo general o se le conoce como deducible o se le conoce como franquicia. ¿Ok? Entonces, por favor, es bien importante que entendamos esta diferencia y también importante decirte que la explicación de gastos médicos probablemente te suene muy técnica. Sin embargo, más adelante te voy a mostrar nuestro principal valor agregado, que, ojo, eso nos diferencia de los muchos asesores que existen dentro de las aseguradoras. Ahora, hay cuatro variables bien importantes que deberías de conocer en todos los gastos médicos mayores. Número uno, el nivel hospitalario. Bueno, en México hay tres niveles hospitalarios y con Seguros Monterrey se le conoce como hospitales nivel A, hospitales AA y hospitales AAA. Dependiendo del nivel hospitalario, es el tipo de plan como se le conoce en Seguros Monterrey. Un nivel hospital A es un plan práctico. Si yo tengo acceso a hospitales AA y obviamente van a traer consigo también los A, bueno, pues hablaríamos de un plan íntegro. Y si yo tengo acceso a hospitales AAA, AA y obviamente trae consigo también los a esto se le conoce como plan pleno. Es importante que entendamos que no porque yo tenga acceso a un hospital AAA significa que va a ser el mejor hospital. No es una ley. Probablemente se puede suponer y se puede dar por entendido
que sí sería un excelentísimo hospital y en la mayoría de las veces sí son hospitales con gran infraestructura, pero tampoco es una ley absoluta que digamos que los hospitales AAA son los mejores. Hay hospitales nivel A que son muy, muy buenos y pues obviamente están en un nivel práctico. Y ojo, a mayor nivel hospitalario, nuestra prima va a ser más costosa y entre menor sea mi nivel hospitalario, mi prima puedo abaratar. ¿Ok? Seguramente, dependiendo de la ciudad en la que te encuentres, pues va a ser pues prácticamente los niveles hospitalarios. Te recomiendo que le pidas a tu asesor la tabla de hospitales o si no, tú te puedes meter a esta dirección www.mnyl.com.mx y ahí van a venir dentro de la página tienen todos los servicios y los hospitales y ahí puedes poner hospitales A, AA, AAA, seleccionas tu estado y pues prácticamente te vendría toda la red, pero bueno, pues si no, tu asesor te haría llegar una tabla donde ya va a venir muchísimo más fácil explicado. Segunda variable, el tema del deducible. Los deducibles, desde mi perspectiva, pueden ser catalogados como bajos, como medianos o como altos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, yo sé que seguramente hace muchos años existían los deducibles de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 pesos. Y la realidad es que todos quisiéramos tener el deducible más bajo. No conozco a alguien que no le gustaría tener un deducible muy bajito. Sin embargo, es importante que sepas que hoy por hoy, con el tema de la inflación médica privada y pues también la inflación de los gastos médicos mayores, pues también los deducibles han ido evolucionando. Por lo tanto, hoy te pudiera yo decir que dentro de los deducibles bajos, pudiéramos considerar los de 20,000, los de 30,000 y los de 40,000. ¿Ok? Medianos los de 50, 60 y 70. Y los altos, pues ya arriba de 80, 90, 100,000. ¿Ok? Cuando antes los bajos eran seguramente 10, 15, 20. Pero esto es parte de la evolución de cómo ha ido cambiando la parte de la inflación médica privada y está ligada a cómo los gastos médicos mayores pues van evolucionando, pues obviamente para poder seguir coexistiendo con nosotros. ¿Ok? La lógica de esto es que entre yo tenga un deducible más viejito, el costo de mi prima va a ser más alto. Si yo tengo un deducible más alto, el costo de mi prima lo puedo abaratar. Cuando rebasamos un deducible de 100,000 pesos hasta los 5 millones de pesos, a esto se le conoce como deducibles en exceso y es únicamente cuando alguien tiene una estrategia empresarial. ¿Ok? Es decir, que su compañía le otorga una prestación y solamente ellos pueden estar dentro de algo que se le conoce como deducibles en exceso. Mientras tanto, todos nos tendríamos que acoplar a los deducibles entre los bajos, medianos y altos. Tercera variable, el coaseguro. El coaseguro es seguramente una variable que probablemente no has escuchado tanto si no tienes tanta experiencia dentro de los seguros de gastos médicos mayores, pero también es una manera, junto con el deducible, de coparticipar con la aseguradora. Y normalmente va representado en un porcentaje entre los 10, 15, 20, 25. Es importante que sepas que están topados. Este seguramente es el que menos me entiendas, pero más adelante voy a hacer algunos ejemplos que te van a quedar muchísimo más claros. La misma lógica, entre yo tenga un coaseguro menor, el costo de mi prisma la voy a encarecer y entre lo aleje, o es decir, sea un coaseguro más alto, pues voy a abaratar la prima. La realidad es que el promedio de las veces que utilizamos el de 10%, pues es el más alto o es el de más veces, es con el que más trabajamos, el de 10%. Es menos recurrente usar 15, 20, 25. Y por último, la variable de la suma asegurada, es decir, hasta qué monto te puedo llegar yo a cubrir. Ese monto dentro de nuestra aseguradora, el más común que utilizamos es de 150 millones de pesos, ojo, por siniestro y por asegurado. Es decir, que si en tu póliza está tu hijo y tú, pues bueno, pues cada quien tiene sus 150 millones de pesos, obviamente, y por cada siniestro que utilice. Más adelante te voy a mostrar una tabla de los casos más costosos, pero tranquilo, la verdad es que es más que suficiente por esta condición de que es por siniestro y por asegurado. Ahora, dentro del plan que yo te estoy recomendando, que es gastos médicos mayores tradicional, hay que entender dos situaciones. Cuando es una enfermedad, ¿cómo voy a diferenciar lo que es un gasto médico menor y uno mayor? Bueno, lo que es el gasto médico menor y lo que es un gasto médico mayor lo va a delimitar el deducible que yo tenga. Es decir, si yo tengo un deducible de 20, de 30,000, de 40,000 o 60,000 o más,
Lo que esté abajo, por ejemplo, de un deducible de 40,000, lo que esté abajo de 40,000, yo lo voy a absorber y a eso se le va a conocer como un gasto médico menor y lo cubre el cliente. Lo que esté arriba de 40,000 va a ser un gasto médico mayor. Ojo, también si estoy muy pegado a esta línea, es decir, si estoy en 41, 42, 43, pues obviamente mi reembolso, mi devolución o lo que me va a regresar el seguro de gastos médicos tampoco esperemos que va a ser absolutamente ya de 0 a 43,000, ¿sale? Entonces nada más entender que entre más me aleje yo de mi línea de diferenciación entre gasto médico menor y gasto médico mayor, pues obviamente ya va a venir las grandes devoluciones. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un accidente? ¿Cómo voy a diferenciar un gasto médico menor y uno mayor? Siempre y cuando tenga una cobertura adicional muy recomendable que se llama cobertura de eliminación deducible por accidente, lo que me va a diferenciar de un gasto médico menor y un gasto médico mayor son 3,000 pesos, es decir, el monto a superar que yo tendría que hacer es únicamente facturas por 3,000 pesos y pues todo lo que está abajo de eso, pues yo lo voy a cubrir, todo lo que esté arriba ya lo meto con el gasto médico mayor. Sin embargo, esto nada más me exenta del deducible, no del coaseguro. Y si yo tengo, por ejemplo, un coaseguro del 10%, se va a seguir. ¿Ok? Más adelante también voy a poner otro ejemplo. Precisamente aquí. Venimos a la parte de los ejemplos. Vamos a suponer una configuración bajo estos ejercicios de un deducible de 30,000 pesos y coaseguro de 10% topado a 75,000 pesos. Vamos a utilizar tres ejemplos para que veas cómo funcionaría un plan y vamos a irnos con algo de bajo costo, algo muy general, algo muy random que nos puede suceder a todos, que es, por ejemplo, una apendicitis. Recientemente, también por la inflación de los gastos hospitalarios, pudiéramos decir que en promedio ya una apendicitis, la factura total del padecimiento está sobre los 130,000 pesos. ¿Ok? Si yo tengo un deducible de 30,000, eso significa que esto sería la primera forma que yo coparticiparía. Si ya resto estos 130,000 menos los 30,000 de mi deducible, me restan 100,000 pesos. ¿Ok? A eso es a lo que en teoría se le aplica el 10% del coaseguro, es decir, 10,000 pesos. Entonces, si yo sumo lo que está en verde, que son mis coparticipaciones por hacer un ejercicio muy rápido, sería 30,000 más 10,000. Estaríamos hablando de que es un total de mi lado, por poner un ejercicio muy rápido. Yo sé que pueden ser cositas más, cositas menos, pero estaremos hablando de una coparticipación sobre los 40,000 pesos versus los 130,000 que yo tendría que poner si yo no tuviera gastos médicos mayores. Vámonos a un segundo ejemplo, un nivel mediano costo. En este caso vamos a utilizar el ejercicio de un accidente. Vamos a poner que en alguna actividad personal, deportiva, recreativa, una fractura de hombro, donde la factura total por ponérnoslo nuevamente funcional, estamos hablando sobre los 360,000 pesos. Al ser accidente, voy a ejecutar la cobertura de eliminación deducible por accidente, entonces deducible se va en cero. Entonces siguen restando los 360,000. A eso le aplicamos el 10% del coaseguro y en este caso estaremos hablando sobre los 36,000 pesos de coaseguro y esto sería lo que yo terminaría coparticipando con la aseguradora versus los 360,000 pesos que hubiera sido sin tener un gastos médicos mayores. Vámonos al tercer ejemplo, un nivel de alto costo. Digo, yo sé que todavía seguimos saliendo con el tema del COVID. De hecho, en noticias, en los últimos días se ha incrementado el número de casos. Entonces, pues bueno, todavía es algo que está dentro de nuestro vocabulario. Pero bueno, también me quiero referir a un caso donde haya terapia intensiva, que es algo de lo más costoso dentro del proceso evolutivo de alguna enfermedad. La factura total, 2,000,000 de pesos. Tengo un deducible de 30,000, me restan 1,970,000. Y a esto, en su lógica, han de decir, bueno, Benjamín me dijo que el 10% del coaseguro, entonces estamos hablando de 197,000 pesos, lo cual seguiría siendo un excelente descuento. Sin embargo, los coaseguros están topados y están topados a 75,000 pesos el 10%. Por lo tanto, lo máximo que tú vas a coparticipar en un siniestro de este tamaño sería la suma de tu tope más los 30,000 pesos que tienes deducible. Por lo tanto, serían 105,000 pesos lo que tú coparticiparías con la aseguradora, mientras que si no tuvieras gastos médicos mayores, tendrías una coparticipación de 2,000,000 de pesos.
Importante que si esto me siguiera generando gastos complementarios, siempre a cada gasto complementario, el porcentaje de coaseguro se va a tener que aplicar del que tengas configurado en tu póliza. Y estos son los tres ejemplos que yo quiero compartirte. Ahora bien, vámonos a un tema súper importante a considerar que se les conoce los periodos de espera. Les platico, las aseguradoras somos blanco de ciertos fraudes, principalmente de fraudes de padecimientos que yo puedo simular que no lo tengo, me aseguro y ya pido que me cubra. Bueno, por lo mismo existen estos periodos de espera. La buena noticia es que el 95% de los siniestros son cubiertos inmediatamente, pero sí hay un 5% que tienen periodo de espera. Me voy a ir con el periodo más lejano, los 2 años. ¿Sale? Todo lo que tenga que ver con espalda, nariz, rodillas, hernias, piedras, enfermedades acidopépticas, sistema reproductor femenino y cáncer femenino, tenemos que pasar 2 años continuos con mi póliza para que pueda ser cubierto. 10 meses de antigüedad con la póliza, el tema de maternidad. En este caso, el beneficio de maternidad que incluye. Bueno, antes de hablar de eso, decirte, ok, la maternidad tiene un periodo de gestación promedio de 9 meses, por lo tanto, si yo me esperara un mes a embarazarme con la póliza y le sumo los 9 meses promedio de gestación de un bebé, pues estaremos hablando de que cumplo los 10. Yo la verdad es que no recomiendo que le juguemos tan al límite. De hecho, yo recomiendo esperarnos cuando menos, por lo menos 6 a 7 meses con la póliza para empezar con un proceso de maternidad, porque, ahora sí, la maternidad no es ni un accidente ni una enfermedad, es un caso muy importante que se cubre con la póliza de gastos médicos mayores. Por lo tanto, número uno, tienes el beneficio de maternidad, un apoyo que puede estar oscilando entre los 60,000 a los 45,500. Esta cantidad va a estar sujeto a la ciudad en la que radiques y el nivel de plan que tú contrates, referente al práctico íntegro pleno. También van a venir cubiertas las complicaciones del embarazo, también va a venir la cobertura del recién nacido, circuncisión, padecimientos congénitos, incluso una indemnización anticipada por parto o cesárea y maternidad por reproducción asistida. 10 meses. 12 horas con la póliza, es decir, todavía ni siquiera la pagas y ya te puedo llegar a cubrir cualquier tema de accidente, infartos, derrame cerebral, temas de COVID, intoxicación o insolación, es decir, prácticamente 12 horas. Todo lo demás que no te estoy haciendo mención tiene un periodo de espera de 30 días. ¿Queda claro? Pero lo siguiente que te voy a decir es bien importante. Todas las preexistencias es bien importante que lo sepas, los achaques, los malestares, todo aquello que tú ya traes previo a contratar nuestro seguro, se le conoce como preexistencias y te voy a ser bien sincero, ningún seguro lo cubre. Por lo tanto, sigue este consejo, contrátalo cuando estés lo más sano posible porque puede llegar el momento en el que te empiece a excluir yo cosas y lo peor, que ya no seas una persona asegurable. Exclusiones. Y bueno, para el tema de las exclusiones, muy rápido, digo, a final de cuentas, es lo que pueden ustedes pensar que son las letras chiquitas. Y bueno, pues la realidad es que las exclusiones generales son muy lógicas, ¿ok? Eh, en nuestra Biblia, que se le conoce como condiciones generales, hay un apartado que trae más de 42 exclusiones, pero yo voy a mencionar las más lógicas, ¿vale? Eh, Todo lo que sea derivado cuando estemos en situaciones de servicio de cuerpo militar, combate al narcotráfico, seguridad, vigilancia, es decir, que tengamos o estemos portando armas de fuego, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con lesiones que se produzcan por participar en guerras, motines, rebeliones, temas militares, todo lo que sea con lesiones que se produzcan a consecuencias de delitos intencionales de los que nosotros seamos responsables, las lesiones autoinfligidas o lo que es el intento de suicidio, em, tratamientos contra el alcoholismo y otras toxicomanías y todas las enfermedades derivadas por la ingestión de bebidas alcohólicas o por el uso de psicotrópicos, excepto cuando sean prescritos por un médico. ¿Ok? Em, Nada que tenga que ver con tratamientos o intervenciones para aumentar el peso, nada para corregir o evitar la calvicie, tratamientos de hormona de crecimiento, tratamientos para mejorar la apariencia mediante restauración plástica, corrección o eliminación de defectos de carácter estéticos, nada de esto se cubriría. ¿Sale?
Check-ups de rutina, acuérdense, o estudios de revisión general, o que voy con mi gine, o que voy con mi médico internista cada 6 meses, no, porque acuérdense que un gastos médicos es preventivo, perdón, es reactivo, no es preventivo, ¿sale? Nada que tenga que ver con tratamientos, estudios psiquiátricos o psicológicos. ¿Qué otro? Por poner bueno, pues prácticamente estos son los que yo manejo. La realidad es que son más, pero si hablamos de los más lógicos, serían estos. Los demás también parten de una situación que son extraordinarias y que por lógica uno puede pensar y decir, ok, va, pues, no, no se cubre, ¿vale? Bueno, eh, ahora, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de que estén con nosotros, conmigo principalmente? Bueno, en este caso, el que nosotros podamos ofrecerte un staff de servicio 24/7. Esto, ojo, no es obligado ofrecerlo por cualquier asesor. De hecho, déjame decirte, una póliza de gastos médicos mayores está hecha para que el cliente la trabaje y se dé su administración por parte del asegurado, no por parte del asesor. Sin embargo, nosotros creemos que un principal diferenciador que te puede funcionar a ti es que nosotros te ayudemos a la administración y estemos para ti 24/7. ¿Ok? Por lo tanto, en tema del servicio, vamos a ser tus guías al momento de un siniestro. Te vamos a ayudar a la gestión de un siniestro. Obviamente, y como te decía al principio, el funcionamiento del plan ahorita ya te lo expliqué y pues seguramente ya no te acuerdas. Te ayudamos a darle seguimiento y a entender cómo funcionan los planes al momento del siniestro. Recomendamos proveedores médicos, doctores y médicos de la red. Hacemos que la vida sea más fácil a través de una comunicación entre aseguradora, cliente, asesor y hospital o doctor. Y buscar la cultura del cómo sí. Entiende que los trámites de un siniestro tienen un cierto grado de reto, ¿vale? Nosotros ayudamos con una metodología el cómo sí. Es decir, es probable que nos puedan rechazar algún trámite porque hizo falta un par de cosas. No te preocupes. Mientras no caiga dentro de exclusiones o mientras no caiga dentro de periodos de espera, es un siniestro que nosotros buscaríamos que se te pague. ¿Ok? Eso es lo que nos diferencia de los muchos asesores que existen y nuestro principal valor agregado. Ahora, los casos más costosos de todo el 2023. ¿Ok? Este es el top 10. El caso más costoso es sobre un menor de 7 años que tiene 7 años de antigüedad, un siniestro que se apertura en el 2018 de 73 millones de pesos que se llevan gastados en estos últimos 7 años. Tanto el uno como el 2 son sobre el mismo caso y son de menores de edad. Tenemos también temas de atrofias musculares, 41 millones, temas de anemias de 39 millones, temas de insuficiencias cardíacas, 23 millones para un señor de 56 años, temas de leucemia, 21 millones de pesos. Bueno, si estas cantidades no las tienes guardadas dentro de tu banco o en tus ahorros, es importantísimo que tengas un gastos médicos mayores, ¿vale? Bueno, y ahora sí, ¿cómo leer la cotización que seguramente te estoy haciendo llegar o que te estamos haciendo llegar? Muy fácil. Bueno, eh, más o menos tu cotización se va a ver así en el PDF. En este caso, aquí viene el nivel hospitalario. Acuérdate que te dije que hay hospitales A, AA o AAA. Un hospital, acceso a nivel A es un plan práctico, acceso a hospitales AA es un íntegro y acceso a hospitales AAA para abajo es un pleno. ¿Ok? Es importante que te fijes que la zona en la que te están cotizando sea donde está tu código postal. ¿Ok? El deducible, en este caso estoy utilizando un deducible bajo de los más altos, pero un deducible bajo al fin, ¿no? De 40,000 pesos. El coaseguro es el promedio, el de 10%, limitado a 75,000 pesos. Estoy eligiendo un esquema deducible anual. Eso significa que, y esto es una condición una variable que hace a que la póliza pueda abaratarle un poquito más. Significa que si yo tengo una enfermedad crónico-degenerativa, tendría que rebasar en mi siguiente año o en los siguientes años, cada año póliza, 15,000 pesos en gastos y el remanente se me cubriría.
La suma asegurada es de 150 millones de pesos por siniestro y por asegurado. La territorialidad de mi póliza es nacional, es decir, si algo me pasa en Tampico, me pasa en Baja California Sur, me pasa en Quintana Roo, me pasa en Mérida o me pasa en Oaxaca, está cubierta. La moneda de la póliza es en pesos y bueno, aquí vas a encontrar los beneficios, perdóname, los asegurados de la cotización o de la próxima póliza, su edad y su prima básica. ¿Ok? En este caso, lo que sigue es las coberturas adicionales que están integradas al plan. En este caso yo puse dos, una cobertura de asistencia en el extranjero por vacaciones, por viajes muy temporales de no más de 3 meses y la cobertura que hace poco te platiqué, que es muy importante, eliminación deducible por accidente, es decir, que todo lo que esté siendo por accidente, pues no pagaríamos el deducible de 40,000, siempre se va a pagar el coaseguro. Y bueno, estas dos coberturas por ambos asegurados, en mi ejemplo, sería sumar un subtotal de 4,225. Aquí tenemos un subtotal de 22,000. Agregamos algo que se le conoce como derecho póliza, que pues, son gastos administrativos que genera cualquier póliza de gastos médicos. Ojo aquí, mi recargo es de 0 pesos porque la estoy pagando de manera anual. Esto es bien importante. Si yo la fracción o semestral, trimestral, mensual, el recargo me va a aumentar. Por lo tanto, más o menos aquí me estoy ahorrando un 10% menos así yo la pagara de manera mensual. ¿Ok? Entonces, siempre yo voy a recomendar que una póliza de gastos médicos esté pagando de manera anualizada por el tema de la delicadez ante algún siniestro y que no esté pagada la póliza o que no pasó la tarjeta todos los meses. Pues bueno, eso y porque también me quiero ahorrar 10%. Y aquí podemos ver el total ya de mi prima anualizada. Y bueno, por aquí tenemos algunas recomendaciones que pudiéramos nosotros asesorarte como coberturas adicionales. Y bueno, pues también aquí te ponemos algunos beneficios que también podrías tener con nuestra póliza. Sin embargo, eso lo podemos platicar muchísimo más en corto. Espero que esta explicación te haya sido muy útil y quedamos atentos para resolver tus dudas.